Bueno, vamos a hablar de la bolilla 12. La bolilla 12 es encefalopatía crónica no progresiva, que en general esto es parálisis cerebral. Vamos a dar todos los puntos de la bolilla 12. Insisto, encefalopatía crónica no progresiva es lo mismo que hablar de parálisis cerebral. Si nosotros desmenuzamos la frase encefalopatía crónica no progresiva, es una frase, digamos, que figura en los libros de Fejerman, en donde, ¿qué quiere decir? Encefalopatía porque es una enfermedad del cerebro, es crónica porque el paciente la va a tener toda su vida, y no es progresiva en el sentido de que la noxa, o sea, el agente que produce la parálisis cerebral, actúa y deja la secuela. No es que sigue avanzando, deja la secuela y, como vamos a ver más adelante, esa secuela puede modificarse. De cualquier forma, además de esa definición del doctor Fejerman, encefalopatía crónica no progresiva, hay otras definiciones que ustedes van esto es una revisión de PC, se las voy a decir, una revisión de parálisis cerebral, en donde les voy a decir otras definiciones que tiene. Por ejemplo, se puede definir como manifestaciones motoras de una lesión cerebral que ocurre durante la etapa madurativa del sistema nervioso central. Otra definición, por ejemplo, es trastorno y trastorno del movimiento motor persistente, pero no invariable, y que siempre es secundario a una lesión no progresiva, a un cerebro inmaduro. Ustedes están viendo que esa definición es muy parecida a la encefalopatía crónica no progresiva. Entre las características generales que podemos tener, ustedes van a ver que un grupo heterogéneo de patologías puede producir la parálisis cerebral. Por lo tanto, ya ustedes tienen que hay distintas etiologías que pueden producir la parálisis cerebral. Por lo tanto, van a ver que el paciente, cuando tiene una encefalopatía crónica no paroxística o parálisis cerebral, tiene aspectos clínicos distintos. Por lo tanto, el pronóstico es variable. Algunos tienen buen pronóstico y otros tienen un pronóstico más ominoso. La característica general también que puede tener toda parálisis cerebral es que siempre hay una lesión cerebral, que en general el diagnóstico por imagen, por ejemplo la resonancia, la mayoría de las veces lo capta. A veces la lesión es tan pequeña que el diagnóstico por imagen no lo capta, pero la lesión cerebral en general es captado por el diagnóstico por imagen, tomografía y resonancia. No es progresiva, insisto, la etiología produce la lesión, el paciente nace con esa lesión, pero no sigue progresando. Sí lo deja con la residua, y esa residua o esa participación puede el paciente mejorarla después de algunos tratamientos quirúrgicos, no quirúrgicos, farmacológicos, no farmacológicos. Por lo tanto, es persistente, pero no invariable. Se trata de trastornos motores, y después otra característica que tiene, que puede tener aparición tardía de movimientos involuntarios. ¿Cuándo podemos hacer el diagnóstico? A veces lo hacemos en una etapa temprana porque el paciente tiene un retraso madurativo. A veces se tarda en el diagnóstico porque el déficit es muy leve y solamente lo vemos cuando el paciente va creciendo, y ustedes van a ver que cuando el paciente tiene un déficit, tiene algún problemita, el otro lado ayuda de tal forma que puede compadecer. Por eso ustedes van a ver que la parálisis cerebral tiene distintos grados, tanto de manifestaciones motoras como tanto de manifestaciones intelectuales. La incidencia, y acá se las voy a leer yo porque la tengo de la última revisión, es el 2% de los nacidos vivos. Hay una menor incidencia en los últimos 20 años porque se ha
mejorado las características del parto. Por lo tanto, como vamos a ver que después hay distintas etiologías, y unas son las perinatológicas, o sea, cuando el paciente se forma bien, como embrión, el feto, en el embarazo de la mamá, pero el problema lo tiene cuando nace. Como se ha mejorado la característica del parto, han disminuido un poco la frecuencia. Hay un descenso fundamentalmente, como ya vamos a ver, de las patologías diplégicas y disquinéticas, y los métodos de reanimación también han mejorado el pronóstico de las parálisis cerebrales. La etiología en parálisis cerebral o encefalopatía crónica no progresiva ha variado. Hay una vieja clasificación que decía, por ejemplo, la encefalía por kerníturis, o sea, la encefalía por kerníturo es cuando el paciente nace y tiene algún trastorno en el metabolismo de la bilirrubina, son los pacientes amarillos, el kerníterus, era causa de PC, las afisias neonatales, las fetopatías por alcohol, por tabaco, por droga en la mamá, y trastornos cromosómicos. En general, esa clasificación un poquito gruesa ha sido reemplazada ahora como en retardo mental en causas prenatales, causas perinatales y causas postnatales. Cuando hablamos de causas prenatales, es cuando el paciente tiene el problema o la lesión antes de nacer, cuando se va formando. Y ahí tenemos alteraciones genéticas, alteraciones cromosómicas, infecciones intrauterinas, por ejemplo, el grupo TORCH, toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, drogas, exposición de la mamá a drogas, a tóxicos, paciente con antecedentes de diabetes que forma, digamos, en el embrión, en el feto, alcohol y traumatismo. Por lo tanto, esas serían las causas de encefalopatía crónica no progresiva o PC prenatales, antes de nacer. Después tenemos las perinatales. ¿Qué pasa en este caso? El paciente se forma bien, pero algo perinatal, algo rodeando la parte del parto o una situación un poco alejadita, pero temprana del parto, en donde puede ser el trauma físico del parto, las hipoxias, las acidosis después del parto, la hipoglucemia, la incompatibilidad RH, los prematuros, los bajos pesos y la sepsis, que son las infecciones generalizadas. Y después están las causas natales, en donde el paciente se forma bien, tiene un buen parto, pero al cabo de algunos meses puede hacer alguna patología que lo convierte en una parálisis cerebral. En estas tenemos las infecciones, como las encefalitis, como la meningoencefalitis, como las intoxicaciones y como los traumatismos. La clasificación es, en general, ustedes van a encontrar lesiones en el haz piramidal, o sea, el haz córtico-espinal, que ya lo estudiaron ustedes, algunas lesiones que son extrapiramidal, o sea, lesiones en otra parte del cerebro que no involucra al haz córtico-espinal, y algunas causas en los hemisferios cerebrosos. Esa es una clasificación. Por ejemplo, cuando va a estar lesionado el haz córtico-espinal o motoneurona central o primer motoneurona, y eso va a dar fundamentalmente la lesión en el haz piramidal. Cuando se afecta una zona del cerebro que no es el haz piramidal, tiene que ver con patología extrapiramidal. Y, por ejemplo, cuando se afecta el cerebelo, son los síndromes cerebrosos. Hay un grupo de patologías o hay un grupo de pacientes que puede ser mixta, o sea, tener un componente piramidal, extrapiramidal y cerebeloso.
Lo que yo quiero es que encuentren bien la fisiopatología. Cuando se afecta el haz córtico-espinal o haz piramidal o motoneurona central, que ya lo vieron en los capítulos anteriores, se producen los síndromes piramidales, como nosotros les decimos espásticos, con alta espasticidad. Cuando se afectan partes del cerebro que no tienen que ver con el haz córtico-espinal, son los síndromes extrapiramidales. Y cuando se afecta el cerebelo, son los síndromes cerebelosos. No obstante, hay otra clasificación en parálisis cerebral que clasifica cuáles son las partes del paciente que está más afectada. Por ejemplo, se lo llama parálisis cerebral espástica cuando lo que más se compromete es la vía piramidal o haz córtico-espinal o motoneurona central. La PC disquinética o atetósica es cuando se afectan otras zonas que no es el haz córtico-espinal, por ejemplo, los ganglios de la base u otra parte del cerebro. La parálisis cerebral atáxica corresponde a lesiones del cerebelo y hay una cuarta que es la parálisis hipotónica, donde el paciente generalmente sin lesión en el cerebro es un lactante hipotónica y esta parálisis tiene un compromiso bastante ominoso. Otra forma de clasificar, y esto corresponde más a la parte espástica, o sea, cuando se lesiona el haz piramidal, es clasificarla de este modo. Tetraparesia espástica es cuando compromete ambos miembros superiores y ambos miembros inferiores. La paraplegia o parapléjica es cuando el paciente afecta los miembros inferiores. La diparesia cuando afecta en general ambos miembros superiores y la hemiparesia cuando el paciente afecta a un solo lado. Otra clasificación de PC sería en leve, moderada y severa, leve, moderada y severa, y otra clasificaría en síndromes puros y síndromes asociados. Ahora yo le voy a pasar los diapositivos, el Power, donde van a ver cuándo está más afectado el paciente y los distintos síndromes que compone. Por lo tanto, cuando ustedes ven la bolilla 12, encefalopatía crónica no progresiva, ahí tienen que ya vimos distintas definiciones. Después vimos que las causas, las etiologías. Ahora vamos a ver, porque ustedes tienen bolilla 12, encefalopatía crónica no progresiva, después van a ver historia natural, tienen que comentar todo esto, y ahora sí empezamos con las formas clínicas. ¿Y cuáles son las formas clínicas? Tetraparesia espástica. Si nosotros decimos tetraparesia espástica, es porque está afectado el haz piramidal o haz córtico-espinal o haz motoneurona central. El paciente va a tener compromiso de los 4 miembros y fundamentalmente, además de la debilidad en los miembros superiores y en los miembros inferiores, la característica es espástica, aumento del tono, aumento de la espasticidad, aumento de la rigidez. Entre las generalidades, son graves. Si ustedes se imaginan, está comprometido los 4 miembros superiores y miembros inferiores, con espasticidad, con rigidez, con debilidad, con cuadriparesia o cuadriplejía, evidentemente son graves. Corresponden al 5% de las PC. En cuanto a la etiología, fíjense que generalmente el 90% son prenatales y perinatales. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en general compromete cuando se está formando el bebé, el 90%, que son las prenatales, y las perinatales es algún traumatismo cuando el paciente nace. Hay un 10% de pacientes con tetraparesia espástica que no tiene etiologías.
Uno de los estudios complementarios es el de diagnóstico por imagen, la resonancia, y vemos que tiene una elevada incidencia en holoprosencefalia. La clínica es un aspecto gradativo. Recuerden que el paciente está rígido, está espástico de los 4 miembros, produce un retraso madurativo temprano. La signología es anormal también en etapa temprano. Y lo reiteramos y lo repetimos, hay hipertonía de los 4 miembros con hiperextensión de cuello. Trastornos asociados, y esto es importante. Las PC o encefalopatía crónica no progresiva es una evaluación multidisciplina. No es solamente un cuadro neurológico, por eso hay un punto en la bolilla 12 donde dice interdisciplina. La bolilla 12 dice encefalopatía crónica no progresiva, que es PC, historia natural, que ya la vimos, FOMAS clínico, la estamos viendo, examen físico, diagnóstico por imagen, evaluación metabólica y genética, interdisciplina. ¿Por qué interdisciplina? Porque el paciente no solamente tiene manifestaciones neurológicas, sino que tiene manifestaciones clínicas de otra disciplina. Por ejemplo, el paciente puede tener atrofia óptica, o sea, que puede tener problemas en la visión, y eso conforma a la oftalmología. Estrabismo, que también conforma a la oftalmología, tiene microcefalia, el cerebro es pequeño, epilepsia, el retraso mental es severo, pocos son los educables, pocos pacientes tienen un coeficiente igual o mayor de 70, por lo tanto, generalmente se trata de retrasos mentales moderados a severos, tienen cifoescoliosis, subluxación de cadera, por eso hay que también en las interdisciplinas llamar al traumatología y ortopedia. ¿Qué pasa con la diplejía espástica? La diplejía espástica es también una forma que afecta al haz córtico-espinal o motoneurona central o primer motoneurona central. Pero acá el paciente va a estar afecta fundamentalmente los miembros superiores. La espasticidad sigue siendo el compromiso mayor en la signología. Puede tener compromiso de miembros superiores o de miembros inferiores. Cuando tiene compromiso de miembros inferiores, generalmente se lo llama paraparesia o paraplejía. Y cuando tiene compromiso de miembros superiores, en general se lo llama diparesia o diplejía. Sepan ustedes que la diplejía puede afectar o los miembros superiores o los miembros inferiores. En general, con los miembros inferiores se llama paraparesia o paraplejía, y en miembros superiores se llama diparesia o diplejía. Ha disminuido la frecuencia menor de esta PC tiene que ver con la menor frecuencia de las diplejías hepáticas. En cuanto vemos la etiología, las perinatales componen un 50%, y en general los pacientes son de bajo peso y prematuro. ¿Esto qué quiere decir? Que la etiología va a atacar la parte perinatológica, pero ataca mucho la parte perinatológica, o sea, alrededor del parto, y los pacientes nacen con bajos pesos o son prematuros. En la anatomía patológica vamos a encontrar muchas lesiones en sustancia blanca del sistema nervioso central, que eso fundamentalmente lo vemos con resonancia. Hidrocefalia, porocefalia, hidrocefalias y porocefalia. Los porocefalia son cavidades de tipo poros en el cerebro, de tipo quistes gigantes, y el paciente puede tener además malformaciones congénitas. Hidrocefalia es cuando el paciente tiene aumento en los ventículos laterales o tercer ventículo o 4 ventículos. Por lo que ven ustedes, hay muchas lesiones en el sistema nervioso. En general, a veces es difícil detectarla en los 4 primeros meses. A veces el paciente puede llegar a controlar el sostén cefálico. Generalmente el paciente disminuye el tono, maniobras finas, y la marcha, cuando el paciente tiene afectada la parte de miembros inferiores, es en tijeras. Un pie primero, un miembro inferior el otro.
Se asocia con retraso mental, con hiperlordosis lumbar. Esto conforma la ortopedia y la traumatología. El pie equino transforma también y hay que llamar a los ortopedistas y traumatólogos. Atrofia óptica poco frecuente, hay que llamar a los oftalmólogos. Estrabismo, trastorno del lenguaje, eso lo maneja el neurólogo. Epilepsia, y el 60% tienen un coeficiente de 70% más. ¿Qué vemos acá? Que en general la tetraparesia es bastante más complicada que la diparesia, pero la diparesia, ya fuera miembro superior o miembro inferior, ustedes ven que hay un porcentaje alto de pacientes que llegan a un coeficiente intelectual de 70 o más. Por lo tanto, en general, las diparesias o diplejías tienen mejor pronóstico que las cuadriplejías. La hemiparesia espástica. El paciente que tiene una hemiparesia, una hipertonía. Y esto ustedes lo tienen que entender bien. Acá de nuevo se lesiona el haz piramidal o haz córtico-espinal o primer motoneurona central. Eso produce una hemiparesia, una hipertonía. Por lo tanto, cuando el paciente lesiona el haz piramidal o primer motoneurona central o haz córtico-espinal, se producen las PC piramidales, o es cuando está lesionada la primer motoneurona. Esta, por ejemplo, el paciente va a tener una hiparesia, una hipertonía de la mitad del cuerpo. Antes habíamos visto que el paciente tenía los 4 miembros afectados. Después vimos que podía tener o los miembros superiores o los miembros inferiores. Acá vemos que tiene la mitad de un cuerpo. El paciente puede tener una hemiatrofia de cortes, áreas de infarto, quiste, esto quiere decir que tiene lesiones cerebrales, y las etiologías se reparten en un 30, 60 a 30% en prenatales, perinatales y postnatales. En la clínica, a veces es el difícil diagnóstico. ¿Por qué? Porque la hemiparesia es muy leve. Con el tiempo, el paciente puede tener una disminución de la fuerza, pero en general hay a veces parálisis leve y eso lo va a tener toda su vida. El paciente tiene trastorno fino, trastorno del tono, trastorno de la marcha, dificultad en los movimientos finos. Trastornos asociados puede tener escoliosis, puede tener trastorno de la sensibilidad, puede tener trastornos tróficos, vasomotores, hemianopsias, parálisis facial, estrabismo, epilepsia. Pero sepan que entre el 60 a 80% el coeficiente intelectual puede ser 70 o más 70. Por lo tanto, en general, este tipo de PC, de parálisis cerebral, o sea, la hemiparesia espástica, es la de mejor pronóstico. Cuando el paciente tiene afectado una zona del cerebro que no tiene que ver con el haz córtico-espinal, son las llamadas parálisis cerebral disquinética o extrapiramidales. Se lesionan otras partes y fundamentalmente lo que se lesiona son los ganglios de la base. Por lo tanto, el paciente tiene una tendencia a permanentes movimientos involuntarios. El nombre más correcto, decirle, son discinesias. Las lesiones son extrapiramidales. ¿Por qué extrapiramidales? Porque son distintas al haz piramidal o haz córtico-espinal o motoneurona central. Están lesionados los núcleos de la base, el caudado, el putamen, el pálido, el subtalámico, por lo tanto, los ganglios de la base. Conforma el 15% de las parálisis cerebrales. Hay ausencia de antecedentes perinatales, en general son prematuros, 15%, y las etiologías más presentes son las asfixias neonatal graves, las ictericias, eso es el kernicterus, y malformaciones cerebrales.
La triada es el paciente tiene alteraciones del tono, tiene permanentes movimientos involuntarios, persisten los reflejos arcaicos. El paciente generalmente puede tener o tetraparesia, diparesia o hemiparesia, pero prevalece la alteración de los ganglios de la base. Hay una fase hipotónica, en donde el paciente es hipotónica, persiste reflejos arcaicos, con hiperestación de nuca, movimientos bucales anormales, trastornos de glutorio, trastornos de succión. Luego de 6 meses, el paciente presenta atetosis. Atetosis son movimientos incoordinados de las dos partes del cerebro. Coreas son permanentes movimientos. Ahí le estoy haciendo un movimiento coreico. Temblor son temblores. Balismo es porque mueven la mitad de un cuerpo. Distonía es porque adopta posiciones invariables. Y hipotonía porque el tono es leve. Tiene 3 formas clínicas: coreototóxicas, distónicas y mixtas. Trastornos asociados del lenguaje, trastornos auditivos en un 40%, epilepsia, estrabismo, trastornos circulatorios, trastornos cardiorrespiratorios. Es altamente causa de retardo mental. Y por último está la PC atáxica, en donde el paciente fundamentalmente lo que tiene un síndrome cerebeloso que también son de difícil pronóstico. Por lo tanto, se cierra la bolilla 12, encefalopatía crónica no progresiva. Fíjense que hemos dado todos los puntos, porque la bolilla 12 es encefalopatía crónica no progresiva. Repito, encefalopatía crónica no progresiva, que es lo mismo que hablar de parálisis cerebral. Después tiene historia natural. Cuando dice historia natural, usted tiene que hacer todo un comentario. Las distintas definiciones que puede haber, dónde usted puede estar la lesión, en las diferentes partes que puede tener la lesión, las incidencias. Eso es la historia natural. Después vienen las formas clínicas, y ustedes vieron que vimos dentro de las formas clínicas cuando se afecta el haz piramidal o córtico espinal o primer motoneurona, que son las espásticas. Y dentro de las espásticas, espástica es porque predomina la espasticidad, porque cuando se lesiona el haz córtico espinal, el paciente tiene debilidad, tiene espasticidad, tiene clonus, tiene hiperreflexia. Es lo que se llama el síndrome piramidal, porque se afecta el haz córtico espinal o haz espinal o motoneurona, primer motoneurona central. Cuando decimos formas clínicas, fíjense que esta espástica puede ser de 4 miembros, puede ser de miembros superiores, de miembros inferiores y de una hemiparesia de una parte. En general, la que tiene mejor pronóstico es la hemiparesia espástica. Ustedes vieron que un altísimo porcentaje de pacientes puede tener un coeficiente intelectual de 70 o mayor de 70. Cuando decimos examen físico es que al paciente lo revisamos y decimos, este paciente tiene una cuadriplejía, tiene una hemiplejía, o tiene una paraplegía, o tiene una diplejía, o tiene un síndrome coreotetóxico, o tiene un síndrome cerebeloso. La evaluación genética y metabólica, esto es etiologías. Ustedes sepan, para parálisis cerebral y para bolilla 13 de retardo mental, que cuando hablan de etiología, tienen que dividirla en prenatal, perinatal y postnatal. Prenatal es el embarazo, prenatal, o sea, antes de nacer, es el embarazo. Perinatológica es cuando la patología se da alrededor del parto. Y postnatal es el paciente que nace bien, el parto está bien y tiene una complicación postnatal, luego de nacer. Esta clasificación de prenatal, de perinatal y de postnatal le va a servir para encefalopatía crónica no progresiva o parálisis cerebral y para retardo mental, que es lo que vamos a ver
más adelante y que conforma la bolilla 13 y 14. Cuando decimos diagnóstico por imagen y evaluación metabólica y genética, ¿qué queremos decir con esto? Al paciente, cuando le hacemos el diagnóstico, le hacemos el examen físico, le pedimos un laboratorio de sangre, le pedimos un laboratorio genético, le pedimos un laboratorio metabólico y le pedimos, por último, las interdisciplinas, porque como vieron ustedes bien, el paciente, además de tener complicaciones neurológicas, puede tener complicaciones traumatológicas y puede tener complicaciones cardiológicas y puede tener complicaciones oftalmológicas y causas del otorrino. Bueno, mucha suerte y en la próxima hablaremos de la bolilla 13 y 14 que conforma la parte de retardo mental que tiene mucha asociación con la parálisis cerebral. Buenos días.